Buenas noches. Buenas noches. Ha llegado un día más esta semana, un día especial en que todos podemos alabar a Dios, podemos estar en su casa, podemos compartir juntos como hermanos y podemos disfrutar un día más escuchando de Dios. ¿Qué más lindo que eso? Ojalá que todos podamos decir, voy a dejar el trabajo, voy a dejar todas las cosas y voy a venir nada más que a la iglesia a escuchar de Dios. Yo creo que a muchos nos gustaría no tener que hacer más nada. A mí me encantaría. Porque hablar de Dios es un placer y poder escuchar de Él siempre es un placer. Esta semana es una semana de reavivamiento. Díganle a la persona que está a su lado, vas a tener un reavivamiento en esta semana. Has llegado al lugar perfecto para reavivar esa fe, ese amor que algún día quizás tuviste por el Señor y quieres volver a reavivar ese amor. O si no, quieres hacer un compromiso nuevo con el Señor en esta semana. Por eso te decimos bienvenido. Has llegado al lugar correcto. El tema del día de hoy es la ley que Jesús abolió en la cruz. Y el tema de mañana es el séptimo sello. No se lo pierdan. ¿Cuántos recibieron el papelito para colocar sus peticiones? ¿Lo han recibido? ¿Lo han puesto aquí? ¿Lo han traído? Mire, si nosotros supiésemos el Dios que tenemos, ¿verdad? Supiésemos cuán grande es nuestro Dios y que cada una de las cosas que nosotros ponemos allí con fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios está dispuesto a responderla. ¿Cree usted en eso? Vamos a buscar a Dios en oración, vamos a ponernos de rodillas para buscar de la presencia de Dios. Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, santificado sea su santo y divino nombre. Qué bueno, Señor, es estar delante de su presencia. Reconocer que usted es el Dios Todopoderoso, que quiere cambiar nuestras vidas, que tiene un plan maravilloso trazado para cada uno de nosotros. Por eso en esta noche pedimos, Señor, que nuestra fe aumente, que podamos realmente confiar en todas las cosas que están en tu palabra, que podamos tener un sentido de su presencia en todos los sitios que vayamos y sobre todo tener nuestra fe puesta en el cielo. Pedimos, Señor, que en esta noche usted utilice al predicador que está escogido, que lo utilice con poder, que sus palabras sean sus palabras y que pueda ser lleno de su Espíritu Santo. Es por Jesús que lo pedimos. Amén. Y ahora tendremos un lindo especial para nuestra hermana Carmen. Para honra y gloria de Dios y para deleite espiritual nuestro, perfume derramado. Un día, una simple mujer, muy llena de amor por su Señor, el valioso perfume derramó en sus pies sin importarle el valor. Y ya que estaba derramado, la fragancia llenó todo el sitio, como preso que sueltan las cadenas, como muerto que vuelve a vivir, derramado para ti, oh mi Cristo.
soy lavado por ti. Roto y derramado, yo quiero estar ante ti. En dulce anhelo dejar derramarme, ser usada por ti. Señor, el precioso tesoro, tú eres el Hijo de Dios, mandado enseñar el amor del Padre, solo por amor lo envió. Señor, tú perfecto y santo, te entregaste tú mismo por mí y no miraste el precio por mi vida. Te derramaste y fue solo por mí. Roto y derramado por amor a mi Cristo, el tesoro del Padre me lava a mí. Oh, roto y derramado, yo quiero estar ante ti. El dulce amor, Jesús, te derramaste y fue solo por mí. El dulce amor, déjame seguirte siempre, Señor, y ser usada por ti. Santo hermano. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente en la casa de Dios. Y a continuación vamos a la segunda parte de nuestro tema que iniciamos anoche sobre el tema de la ley. Dijimos ayer, cuando la Biblia utiliza la palabra ley, la utiliza con ¿cuántos significados? 4 significados diferentes. Ayer vimos 3, hoy vamos a ver 1. Y mañana, el 7º sello. Este tema no está en YouTube. Algunos temas que hemos escuchado ya los han visto ustedes en YouTube. Pero por las visitas los hemos traído. Pero el 7º sello no está en YouTube.
Ese está grabado en las series nuevas. Y el viernes, siervos del Dios Altísimo. Ese tema es de vital importancia para el pueblo de Dios que vivimos entre la cruz y la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con el sello que va a ser puesto en nuestra frente. ¿Cuántos queremos recibir el sello de Dios en nuestra frente en el tiempo del fin? Entonces usted tiene que estar aquí el día viernes para ver quiénes son los siervos del Dios Altísimo. Y el sábado es un tema maravilloso. 7 veces sí. Y algunas personas me han solicitado que el sábado yo prediqué y al final les decía que yo tenía 2 experiencias para contar y que solo podía contar una. Entonces me han pedido que cuente la otra. Así que para el próximo sábado lo estaremos incluyendo en ese sermón. Es importante. Y en esa experiencia participó Alice Isabel hace muchísimos años atrás y hoy ella está en la iglesia. Cuando yo viví esa experiencia con ella, ella no estaba en la iglesia. Y mire cómo trabaja Dios. Hoy ella está en la iglesia. Ahora miren una cosa. Vamos a proyectar la lámina que teníamos ayer. Me avisan cuando esté ahí. ¿Está bien? Antes de iniciar el tema de hoy vamos a ver la cuarta aplicación que tiene la palabra ley y que no se refiere a los 10 mandamientos. Solo una. Aclaro, este tema no es las 4 leyes de Dios. ¿Dios tiene cuántas leyes? Una. La ley de Dios es una. Pero Dios, la Biblia utiliza esa misma palabra refiriéndose a 4 cosas diferentes. La primera, los 10 mandamientos. La segunda, la ley de la herencia o la genética, eso es una ley. Heredamos de nuestros padres la tendencia al mal. Dicho en términos populares, hijo de tigre, esa, de tal palo. Entonces, dicho en términos populares, esa es. Heredamos de nuestros padres Adán y Eva y de todos nuestros ancestros esa tendencia al mal. La tercera que vimos ayer, la tercera aplicación, tiene que ver con lo que los hebreos, los judíos llamaban la Torá. Y eso era la ley y los profetas. Ahí cuando dice la ley y los profetas no se refiere a los 10 mandamientos. La ley era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo que ellos llamaban la ley de Moisés. Pero realmente esa ley era de Moisés. Los seres humanos tenemos la mala costumbre de adjudicarnos cosas que no son de nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo en el colegio, cuando estudiaba en la escuela, que a nosotros nos enseñaron la ley de Newton. Y cuando le decían en un examen, ¿cuál es la ley de Newton? ¿Cuál era la que uno ponía ahí? La ley de la gravedad. Ahora yo le hago una preguntita. ¿La ley de la gravedad es de Newton? No. Siglos antes que Newton naciera, ya las manzanas se estaban cayendo. Pero cuando le cayó una manzanita en la cabeza, él descubrió, oye, las cosas son atraídas hacia la Tierra. Y entonces lo que hizo fue cálculos matemáticos, calculó fórmulas que hoy todavía la NASA las utiliza. Las fórmulas que inicialmente Newton hizo sus primeros cálculos. Entonces, pero como él fue el que la escribió y toda esa cosa, la gente dice la ley de Newton. Pero en realidad, ¿la ley de Newton de quién es? ¿De quién es la ley de Newton? ¿Quién la hizo? ¿La ley de la gravedad de quién es? Es de Dios. Dios fue el que la hizo, ¿verdad? Cuando vieron a Moisés escribiendo, y él escribía esos libros y escribe, ¿y qué está haciendo Moisés? Está escribiendo, yo no sé qué tanto escribe allá. De pronto un día dijo, poned este libro de la ley al lado del arca. Entonces, como vieron que Moisés la escribió, ¿qué dijeron ellos? Que era la ley de Moisés, pero en realidad es de Dios, porque todo eso fue inspirado por Dios a Moisés. Bueno, ahí están las 3. La cuarta vamos a ver ahora. Ahí tenemos la vida de la humanidad dividida en 2. Desde Adán hasta Jesús hay aproximadamente 4.000 años. Y desde la crucifixión de Jesús hasta nuestros días hay aproximadamente 2.000 algo. En realidad, hoy no estamos en el 2015, estamos en el 2018. Así que, feliz año.
Lo que pasa es que el calendario que nos rige, el calendario gregoriano, fue calculado en la Edad Media. Y esa persona hizo una gran operación con velas, sin calculadoras, sin computadoras, sin nada de eso. Y lo hizo y falló solo en 3 años. Se desfasó en 3 años. Los astrónomos descubrieron este error por la profecía de los 2300 años. Por eso, el bautismo de Jesús en la profecía de los 2300 años cae en el año 27. Y en el año 27, ¿cuántos años tenía Jesús? ¿Qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años. Entonces, ¿cómo así que en el 27 Jesús tiene 30 años? Entonces, si en el año 27 Jesús tiene 30 años, ¿en qué año nació? En el 3 antes de Cristo. ¿Ustedes te imaginan? Jesús de Nazaret nació en el 3 antes de Cristo. ¿Cómo así? Pero si Él es Cristo. Entonces ahí dijeron, un momentico, aquí hay algo raro, porque Jesús en el 27 tiene 30. Entonces una de dos cosas, o Jesús se adelantó y se vino 3 años antes, pero Gálatas 4:4 dice, no, así no fue. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, no fue que Jesús se adelantó, Él vino cuando era. Entonces debe ser que quien hizo el calendario se hizo un pequeño desfase allí. Entonces, por eso, por las profecías de los 2300 años, los astrónomos descubrieron el error. Tomaron la decisión de no cambiar toda la fecha. Imagínate, cambiar toda la historia. Las fechas de descubrimiento, fechas de independencia, fechas de batalla, fechas... No, eso es tremendo. Mejor dejemos el calendario como está, pero se hace la aclaración que está 3 años desfasado. Entonces, los cristianos sabemos que estamos en el 2018. Así que 4000 antes de Cristo, 2018 después de Cristo, más o menos unos 6000 y algo de años. La pregunta del millón es, ¿cómo nos salvamos los que vivimos de la cruz hacia acá? Nos salvamos creyendo en Jesús como Salvador personal. Felipe, cuando el etíope le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y lo bautizó. Ahora bien, nos salvamos nosotros de la cruz hacia acá porque aceptamos a Jesús, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada que limpia nuestros pecados. Pero ¿y los que vivieron atrás, hacia atrás, cómo se salvaban si el Mesías no había venido? No había forma de decirle acepta a Cristo. ¿Cuál Cristo? No conozco a Cristo, no había venido todavía. Entonces, ¿cómo era eso de la salvación? Entonces la salvación ocurría de la siguiente manera. Yo voy a poner un ejemplo acá porque el pecado es algo intangible. ¿Y cuántos de ustedes han pedido perdón a Dios por los pecados? ¿Cuántos han pedido perdón? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido que después de esa oración su pecado ya no está en usted, sino que el Señor ya lo quitó? ¿Cuántos han sentido eso? Amén. ¿Cómo es el proceso del perdón de los pecados? ¿Cuántos de ustedes tienen un bolígrafo en la mano ahora mismo? Levanten los que trajeron un bolígrafo. Bueno, ténganlo allí en alto. Vamos a suponer, porque como el pecado es algo intangible, no lo podemos agarrar ni tocar, vamos a suponer que el bolígrafo es pecado. Así que todos los que tenemos bolígrafo en la mano tenemos pecado. Todos somos pecadores, ¿cierto? Yo también tengo aquí uno. ¿Y la paga del pecado cuál es? Es la muerte. Entonces, tener un bolígrafo significa la muerte, porque el bolígrafo es pecado, ¿cierto? Entonces, mira lo que sucedía. Yo quiero pedirle el favor a alguien que me ayude con esto. ¿Me lo puede? ¿Tú tienes bolígrafo? No, ¿me lo tienes, por favor? Gracias. ¿Vieron qué amable? Y yo le pregunté, ¿cómo es tu nombre? Nick, le dije, Nick, ¿tienes bolígrafo? Me dijo, no. Ella tenía que morir. No, pues no tenía. Y le dije, ¿me lo tienes? Me dijo, sí. ¡Qué bueno! Le pasé mi pecado a Nick. Nick es un ejemplo, ¿no? Entonces Nick ahora tiene mi bolígrafo. ¿Quién se tiene que morir? Yo no tengo más. Yo estoy limpio, mire, no tengo más. No tengo bolígrafo. Entonces yo estoy limpio. ¿Quién tiene el bolígrafo? Nick. Nick tendría que morir. ¿Está bien? Eso que yo acabo de hacer ocurría
en el pueblo de Israel todos los días. Perdón, Nick, solo era un ejemplo. ¿Me devuelves mi pecado? Perdón, mi bolígrafo. Gracias, Nick. Nick quedó limpio, ¿verdad? Esto que yo acabo de hacer es lo que ocurría en el santuario. Por eso explicar Apocalipsis se tiene que meter uno con santuario y con Daniel, porque es un solo tema. Solo que Dios lo ha tenido que dar de distintos medios para enfocarnos la salvación desde distintos ángulos. ¿Qué era lo que sucedía, Nick? Cuando tú llegabas al santuario, al tabernáculo, trayendo tus pecados, la Biblia dice que el pecador entraba al atrio donde estaba el altar de holocaustos y la fuente de agua y se arrodillaba y ponía las manos sobre el cordero. Y entonces confesaba su pecado poniendo sus manos sobre el cordero. Simbólicamente, el pecado con esa oración pasaba del pecador al cordero. Ahora el pecador quedaba limpio y ya él no tenía pecado, estaba justificado. ¿Quién tenía el pecado? El cordero. Entonces, ¿quién tenía que morir? El cordero. Aquí yo usé a Nick, ¿verdad? Y ella pues, así era el cordero. El cordero decía, no, a mí no me den nada, yo estoy. No. ¿Se acuerdan cuando el pródigo regresa donde el papá y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros? Entonces el padre dice, no, tú eres mi hijo, lo levanta, traigan el mejor vestido, pónganle calzado en sus pies, anillo en su dedo. ¿Sabe qué era el anillo? El sello de la familia. Él podía ir a los almacenes y decir, quiero eso, ¿dónde firmo? ¡Pum! El sello de la familia, cóbrenle a mi papá. O sea, era como ordenar cheques, era como la tarjeta de la familia, la tarjeta de crédito, así. Entonces le ponen anillo en el dedo para que siga gastando. Después de venir de despilfarrarse media fortuna el papá todavía le pone, dice, no le den anillo, es peligroso, ya se acabó media fortuna. No, que viva aquí, pero que no toque un peso de la familia porque se gasta el resto. El papá le restablece total confianza porque el perdón que Dios nos da es total. Y le dice, anillo en su dedo. Y luego dice, y hagamos fiesta y gocémonos, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado, estaba muerto y ahora está vivo. Y luego dijo, y matemos. ¿A quién? ¿Matemos a quién? Al becerro engordado. Si el becerro engordado está por ahí cerquita comiendo hierba, dice, ¿y yo qué culpa tengo? Y este se fue, hizo y deshizo, y ahora viene con su linda cara aquí, y el que se tiene que morir soy yo. Acuérdate que el muchacho dijo, perezco de hambre, pero el muchacho no pereció. Regresó a la casa del padre, abundancia de pan, cordero asado, y el cordero que no había hecho nada malo terminó muriendo. En toda la Biblia siempre está un cordero muriendo, porque el plan de salvación es uno solo. Hay miles de historias en la Biblia, pero la historia de la salvación es una sola. Entonces siempre hay un cordero muriendo por el pecador. Isaac murió, el cordero murió por Isaac, el cordero muere por el pródigo, siempre Cristo muere por Barrabás, siempre está el cordero muriendo. Entonces, en el plan de salvación, Dios utilizó, antes que el Mesías viniera, como el Salvador todavía no estaba aquí, Dios usó símbolos. Todo era a través de símbolos, y por eso existía algo llamado el tabernáculo o el santuario. Todas las religiones han asumido que el tema del santuario está abolido, que ya no hay que estudiarlo, que eso era para el antiguo Israel, que eso era del Antiguo Testamento, que ya eso, sí es verdad, ya no se necesita. Pero ¿sabes una cosa? El santuario, cuando Dios le dijo a Moisés, hagan un santuario para mí, yo habitaré en medio de ellos, le dio toda una serie de símbolos. Y ahí estaba el plan de salvación en símbolos. Y toda esa simbología que el pueblo de Israel cumplía diario y al año, representaba etapas del plan de salvación que luego serían ejecutados por el propio Hijo de Dios como una realidad. Es decir, la gente aquí se salvaba porque usaba símbolos. Pero después del sacrificio de Cristo, los símbolos ya no siguen, porque ya tenemos el verdadero Cordero. He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tienen que seguir matando cordero. Ya tus bolígrafos no los lleves al Cordero. Tráeselos a quién? Al propio Cristo. Tráeselos a Jesús, porque Él es el que lleva nuestros pecados. Y eso lo dice la Biblia. Vámonos a Isaías 53. Isaías 53. Dice así. Dice el versículo 4. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mira lo que sigue diciendo el texto. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, todos los bolígrafos de todos nosotros, ¿dónde terminaron? En Jesús. Él los cargó. Simbólicamente en el tabernáculo era la cabecita del cordero. Señor, yo pequé esto. Simbólicamente ahora el pecado pasaba del pecador al cordero. En la realidad, cuando tú oras en tu cuarto, en tu aposento, cerrada la puerta, y ahí confiesas a tu Padre que te ve en secreto, Él te recompensa en público, porque en los atrios celestiales le dicen a todos: perdonado. Entonces, ahora los pecados se han puesto es en Jesús. O sea, tú y yo ya no estamos viviendo la etapa de los símbolos, estamos viendo la etapa de la realidad. Como arquitecto, yo veo el santuario, el tabernáculo, como los planos del plan de salvación. Cuando Dios le dio a Moisés el tabernáculo y le dijo: haga esto conforme al modelo, no me le cambie nada, tal como yo le di las medidas, todo, Dios estaba dando los planos. Y cuando uno entrega los planos, ¿qué pasa si cambian algo? Las cosas después no van a salir bien. Ahora bien, cuando esta iglesia iba a ser construida, estoy seguro que hicieron unos planos. Y esos planos, cuando querían ver cómo iba a quedar la iglesia, antes que la iglesia existiera, esto era un terreno, solamente un terreno. Entonces, vamos, yo quiero ver cómo va a quedar la iglesia. Abrían los planos. Mira, aquí es el estacionamiento, por aquí es la entrada, aquí es el atrio de la iglesia, mira, este es el pasillo, mira la plataforma, el bautisterio por aquí, se entra por allá, se suben las escaleras, los baños están aquí, los salones de los niños allá, y tú mirabas todo en planos. Y todo el que quería saber cómo iba a quedar la iglesia tenía que ver los planos. Pero luego construyeron la iglesia, siguiendo cada detalle, cada línea de los planos. Una vez que la iglesia estuvo terminada, ¿quién ha visto los planos? Nadie. Yo quiero conocer esa iglesia. Vamos, yo te la muestro. Mira, aquí, yo el sábado cuando llegué, me dijeron: vamos a darle un tour a Alberto para que conozca la iglesia. Mira, aquí queda el salón de niños, mira, aquí queda esto, mira, aquí esto la cocina, el salón de comedor, y mira el estacionamiento. Y yo conocí la iglesia ya construida. Yo no he visto los planos. ¿Se necesitan los planos para conocer la iglesia? No, porque la iglesia ya está hecha. Pues, queridos amigos, cuando el pueblo de Israel vivía, el pueblo de Dios vivía estos 4000 años desde Adán hasta Jesús, estaban viendo los planos del plan de salvación. Pero una vez que el Salvador muere en la cruz, Él comienza a ejecutar la obra de construcción del plan de salvación en la realidad. Ya Él no está haciendo líneas en un papel, ya está poniendo ladrillos, está levantando paredes, poniendo ventanas. Ahora, cuando tú conoces los planos, tú puedes deducir cómo está la iglesia luego. A mí me pasó con un proyecto que hice. Diseñé una iglesia, se construyó, yo no la construí, pero el bautisterio no sabían hacerlo porque diseñamos un jardín con 3 cascadas. Así que era una fuente, era un jardín interior y al mismo tiempo el bautisterio. Así que se predica con una cascada en la espalda. El agua fue calculada que cayera de tal manera que hiciera un sonido no tan alto que molestara, no tan bajito que se perdiera. Entonces ahí está. Pero no sabían, no, que es que el arquitecto que está haciendo, él dice que no entiende cómo es esto.
Ok, yo tuve que viajar a esa ciudad a hacer el bautisterio. Estando haciendo el bautisterio, yo les había hecho una maqueta. Una maqueta es todo en pequeñito. Se le quitaba el techo y se veía todo por dentro allí y se veía la cascada. Era tan bonito el bautisterio que una visita dijo: yo dono el bautisterio. Señor Lascarro, pase por mi oficina por el primer cheque. Y la visita dijo: ella gasta todo. Adivinen quién fue la primera en bautizarse en ese bautisterio. Ella. Y los ancianos me decían, viendo las 3 cascadas, decían: hermano Lascarro, y los ancianos, uno no se puede bautizar 2 veces. No. Lo cierto es que yo estaba trabajando con 2 jóvenes, haciendo la parte de las piedras, y allí construyéndolo. Y llega una hermana de las dirigentes de la iglesia. Y llega y entra y me dice: Alberto, qué felicidad encontrarte aquí. Y me abrazó. Le digo: hola, ¿y dónde estabas tú? Dijo: yo estaba en los Estados Unidos. Y ella duró acá como 5 años. Y entonces me dice: qué bonita está la iglesia, ya está casi lista. Este es el bautisterio, wow, se ve grande. Yo sí, caben 2 pastores bautizando al tiempo, porque ustedes van a predicar mucho. Y entonces me dice ella: Alberto, ¿y el salón de madres ya está listo? Yo: sí. Y sale caminando y yo me voy detrás de ella. Ella, cuando se fue, la iglesia no la habían comenzado a construir, estaba el terreno nomás. Y yo voy detrás de ella. Y ella fue directo a la puerta, entró hacia allá, había una escalera para ir a 3 pisos. Y ella llegó al 2.º piso y yo detrás. Y cuando llegó al 2.º piso, habían 3 puertas. Y abrió la primera, salón de madres. ¡Oh, qué bonito! Y el vidrio es amplio, desde aquí se ve todo del 2.º piso. ¡Qué bueno! Está buscando bonito. Oye, Alberto, ¿y el salón de Dorcas para dar los cursos de comida vegetariana ya está listo? Le dije: sí. Y sale corriendo y yo detrás. Va a las escaleras, va al 3.er piso. Habían 2 puertas. Ella se va a la del fondo, lo abre, el salón de Dorcas. Yo le dije: ven acá, ¿tú ya habías estado en la iglesia? Me dijo: no, yo estaba en Estados Unidos. Oye, ¿y la oficina del pastor ya está lista? Digo: claro, ya está lista. Y corre, va a los 3 pisos y yo detrás. Ella adelante y va, había publicaciones, había otra puerta y la tercera era la oficina del pastor. Y abrió la tercera, era la oficina del pastor. Yo le dije: ven acá, un momentico. ¿Tú no habías entrado a esta iglesia? Me dijo: no, si yo cuando me fui esto no lo habían comenzado a construir. Estoy llegando apenas. Y me dijeron que tú estabas acá, dejé la maleta y me vine. Le dije: ven acá, y si tú nunca habías venido a la iglesia, ¿por qué sabes dónde queda todo? Y me dijo: ¿se te olvida que la maqueta estuvo en mi casa 3 años? Yo duraba hasta las 11 de la noche. Ay, tan bonito. Cuando esto esté listo. Uy, cuando esta iglesia esté terminada. Y eso miraba ahí con los baños por aquí. Se la aprendió. Se la aprendió. Y ella, cuando llegó, ella iba y encontraba todo. Y era la primera vez que estaba entrando, porque ella estaba siguiendo los planos que tenía aquí. Ahora mira una cosa. Una vez que se construye, los planos no se necesitan. Ya está construido. El que quiera ver esto, pues viene y la conoce. ¿Cuándo se necesitan los planos? Cuando hay algo de esto que no entendemos. Si llegara a aparecer una mancha de humedad en esa pared, todo el mundo dice: ¿y esa mancha por qué? ¿Esa humedad de dónde vendrá? ¿Será alguno de los canales de agua y lluvia? ¿Será alguna tubería que pasa por ahí del acueducto? ¿De dónde sale esta? ¿De dónde está saliendo esa agua? Entonces ahora sí busquemos los planos para entender si es que por ahí pasa alguna tubería. Así que buscamos planos de agua potable. No, por ahí no pasa agua potable. Busquemos el de agua y lluvia. Sí, hay un bajante por ahí. Debe haber una fuga por ahí. Entonces con los planos vamos a romper exactamente dónde era. O sea que los planos se necesitarán cuando la realidad no la entendamos. Así que aunque el tema del tabernáculo ya no se necesita porque ya los símbolos ya pasaron, hoy estamos viviendo el verdadero Salvador. ¿Pero por qué estudiamos el tema del santuario? Porque Él nos aclara por qué Jesús dijo esto, por qué Jesús dijo aquello, por qué Jesús dijo: me es necesario ir, porque es que eso estaba en los planos y Él estaba siguiendo los planos. Él sabía hasta el día que iba a morir, porque en los planos estaba qué día iba a morir el Cordero, el día 14 del mes primero, y ese día Él estaba en la cruz cumpliendo la cita. Entonces el santuario es como los planos. Entonces todo eso se hacía en etapa ¿qué? Simbólica, en los símbolos. Pero una vez que Él muere en la cruz, ya no se necesitan más símbolos. ¿Qué está haciendo el pueblo judío hoy? El pueblo de Israel, ¿qué está haciendo hoy? Allá se están dando en la pared del muro de los lamentos. ¡Pum, pum! Y ellos creen que eso les va a dar salvación.
Jesús dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, ya no se necesita. El verdadero tabernáculo es ahora el real. Esos solo eran los planos. El verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El celestial. Entonces mira tú esto. En ese contexto donde los pecados eran traídos al cordero, luego el cordero moría en el altar, luego el sacerdote tomaba la sangre, la asperjaba en el velo y regresaba, y por la tarde lo mismo, y todos los días, hasta que el último día había que sacar todos los pecados que se acumulaban en el velo, se acumulaban allá. Entonces todo ese proceso simbólico del santuario, mira cómo lo llama la Biblia. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8, 1 y 2. Y sería algo así. Todo lo que yo les he explicado a ustedes está en los primeros 7 capítulos de Hebreos. Entonces el 8.1 Pablo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que hay un santuario verdadero, real. El de aquí solo era la maqueta. Dios le dijo a Moisés, hágalo en pequeñito para que usted vea por dónde se entra, por dónde se sale, cómo es el plan de salvación. Pero el verdadero plan de salvación no se va a ejecutar aquí en la tierra con corderitos y con sacerdotes simbólicos humanos. El verdadero es en el cielo. Es más, les digo lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo era el tabernáculo, verdad? El atrio exterior tenía 2 muebles, el altar de sacrificios y la fuente de agua. Cuando un cordero, en ese lugar podía entrar todo el mundo podía entrar ahí, todo el que quisiera. Eso era libre y nadie le decía, usted no puede entrar aquí. Ahí moría el cordero. Todo lo que sucedía en el atrio, en el altar de holocaustos y la fuente de agua, lo podían ver las personas. ¿Sabe por qué? Porque esos 2 muebles representan etapas del plan de salvación que se ejecutarían en la tierra a la vista de los hombres. Cuando el cordero moría en el altar de sacrificio, esa etapa simbólica, en la realidad, ¿qué significaba? ¿Qué momento de la vida de Jesús creen ustedes que es el altar de holocausto? La cruz. Ahora bien, cuando el cordero moría en el altar de holocausto, si el cordero miraba para allá, ¿qué veía? Gente. Si miraba para acá, ¿qué veía? Gente. Cuando Jesús está en la cruz y mira para allá, ¿qué creen que ve? Gente. Mira para el otro lado, gente. Porque está cumpliendo la etapa del altar de holocausto. Luego venía la fuente de agua. ¿Qué parte del plan de salvación tiene que ver con el agua? El bautismo. Cuando las personas se bautizan allí, ¿qué es lo que ven al frente? Gente, porque el bautismo es delante de la gente. Pero luego en el tabernáculo, el sacerdote tomaba la sangre e ingresaba por el velo al lugar santo. Y se cerraba el velo y ya no lo veían más. Todos se quedaban acá afuera esperando que saliera. Y él allá adentro ingresaba, asperjaba la sangre y entonces era que salía. Y allá al fondo estaba el arca, la presencia de Dios. Ahora, cuando el sacerdote ingresaba al lugar santo y se cerraba el velo y ya la gente no miraba más para acá, eso nadie podía entrar, solo los sacerdotes y el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Las paredes de qué material estaban hechas? ¿De qué? De oro. Era madera de acacia cubierta por oro. Así que eran tablillas de 45 centímetros, todas así ensambladas. Y cada tablilla tenía esculpido un ángel. Así que cuando ponían todas esas tablillas, ¿qué creen que el sacerdote miraba? Si miraba para la derecha, veía ángeles, ángeles, ángeles. Si miraba para la izquierda, ¿qué veía? Ángeles, ángeles. Y si miraba para el frente, querubines. ¿Qué representa el lugar santo? Representa ahora etapa del plan de salvación que se ejecutaría ¿dónde? En el cielo, a la vista de ¿quiénes? De los ángeles. Entonces el Hijo de Dios vino a la tierra, se bautizó y muere en la cruz y regresa al cielo como nuestro sumo sacerdote, no delante de ángeles de oro. ¿Ángeles qué? Reales, la hueste angélica diciendo, este es nuestro Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla.
Y Él está ministrando en el santuario celestial, no ante un arca, porque el arca representa el trono. Él está ante el trono verdadero, no con querubines de oro que están así, no, querubines reales, vivos, altos comandantes de la hueste angélica, uno al lado del Padre y el otro al otro lado del Padre. Y en el medio no hay una shequina, una luz que representa la presencia de Dios. Allá está el verdadero Padre en persona, sentado, y el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, está ministrando ante Él. Y Él es el Cordero, Padre, mi sangre. ¿Y quiénes están a los alrededores? La hueste angélica, miríadas de miríadas, millares de millares y millones de millones. Leímos el primer tema, el domingo, en Apocalipsis 5:11, que dice: y alrededor del trono vi muchos ángeles, y su número era millones de millones. Así que esos ángeles esculpidos de oro alrededor del lugar santo es representando el cielo, la verdadera hueste angélica. Por eso Jesús está ante el Padre y alrededor están los ángeles. Por eso hay un versículo que dice: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles, porque Él está en los atrios celestiales. Entonces lo que está diciendo aquí Hebreos 8:1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es hecho por Dios mismo, por los ángeles. Ahora bien, si seguimos leyendo ahí el 3 y el 4 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que él también tenga algo que ofrecer, porque como eran sacerdotes humanos, simbolizando el verdadero sumo sacerdote, estos sacerdotes de la tierra eran humanos pecadores. Ellos, antes de entrar a ministrar por el pueblo, ellos tenían que hacer su sacrificio, su cordero, y pasar sus propios bolígrafos al cordero para entrar allá sin pecado. Si no, morían. Entonces dice allí eso, ¿verdad? Y el 4 dice: así que si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y ahí aparece la palabra ley. Dice que presentar las ofrendas, eso era según la ley. ¿Hay alguno de los 10 mandamientos que mande a hacer ofrendas? Entonces no es esa ley. La segunda, la que nos tienta para caer en pecado, la herencia pecaminosa que tenemos, tampoco es esa ley. La tercera es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés. Usted dirá, bueno, esa es. No, pero es que no todo el Pentateuco es santuario. Y toda esta serie de símbolos, al morir Cristo, quedan anulados. Tú no puedes anular el diluvio, tú no puedes anular la creación, tú no puedes anular la historia de José, tú no puedes anular el Éxodo, tú no puedes anular toda esa historia. Lo que se anula es la parte que está inscrita dentro de los 5 primeros libros, que tenía que ver con ley, de que era cordero el día 14 del mes primero entre las 2 tardes. No, que hoy no puedo, estoy ocupado, lo hago el 15. No, señor, es el 14, porque eso era ley. Entonces dice que ellos presentaban ofrendas que según la ley. Así que todo ese sistema de sacrificio, ¿eso era qué? Ley. Y ahí está utilizando la palabra ley para ahora referirse a la ley ceremonial. Eso no era si quería, si podía, si tenía tiempo. Eso era ley. Ahora mire, capítulo 9, 22. Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el tercer texto que les quiero compartir, hay más, Hebreos 10:8. Hebreos 10:8 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está hablando de la palabra ley para referirse a sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado.
Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta etapa simbólica que tenemos aquí, tenían que matar corderos, celebrar la Pascua, comer panes sin levadura, tenían que circuncidarse al 8º día. Todo eso era del santuario terrenal. La realidad es que el cordero en realidad es Cristo. Cristo es el cordero. Lo dijo Juan Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya se reemplaza corderito animal por el verdadero cordero. La levadura es el pecado. Hay gente todavía hoy cree que se va a purificar comiendo panes sin levadura. No, eso es bueno para la salud nomás. Pero el panes sin levadura, panes persona, levadura pecado. Panes sin levadura, persona sin pecado. Entonces ya nosotros estamos viendo la etapa de la realidad. Hay gente celebrando Pascua hoy en día. Y mira lo que ha hecho Satanás. Celebran Pascua y regalan unos huevitos de Pascua y todos decoraditos, muy lindos. ¿Qué tienen que ver esos huevos pintaditos con la Pascua que está en la Biblia? Nada. Nada. Y la gente dice, no, aquí vamos a hacer la Pascua y comienzan a repartir huevitos de eso. Es una costumbre bonita como la Navidad, pero no tiene nada que ver con la salvación. La Pascua de la Biblia es otra. Es el Cordero. Y el Cordero es Cristo. Entonces, el sumo sacerdote es Cristo y el santuario ya no es el de Jerusalén, es el celestial. A mí una vez alguien me preguntó, Alberto, ¿te gustaría conocer Tierra Santa? Yo le dije, sí, a mí me gustaría conocer la Nueva Jerusalén. Porque Tierra Santa no es allá donde la gente se está matando unos a otros. Es más Tierra Santa, este lugar donde usted está ahora mismo. Porque Jesús dijo aquí donde están, ¿qué? 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces este pedacito de tierra es Tierra Santa ahora mismo. Que vamos a ir allá, que aquí se sentó Jesús, desde aquí predicó y que aquí caminó y pague la entrada, mijo. ¿Quiere ver dónde nació el Mesías? Pague la entrada, allá estaba, ahí María y José. Y ahí. La gente va. Pero ¿será que Dios está allá donde la gente se pone bombas y se explota? No, está donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Que sea lindo ir a conocer, qué bueno, el que pueda que vaya, pero que sea santo. El Sinaí fue, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está pisando Tierra Santa, porque ahí estaba Dios en ese momento. Hoy el Sinaí está militarizado. Entonces, Tierra Santa es esta, la iglesia es la Tierra Santa hoy en día. Entonces ya no estamos viviendo la etapa simbólica, sino la realidad. Ahora mira esto, ahí está la palabra ley, se hacían ofrendas y sacrificios según la ley, eran los rituales del santuario que representaban al Mesías. Ahora miren una cosa. Está utilizando la palabra ley para ¿cuál etapa ahí? ¿Quién me dice? De ese diagrama, ¿dónde es que la Biblia utiliza la palabra ley? ¿Dónde? Antes de Cristo. En la parte que dice que símbolos o realidad. Símbolos. Eso dice según la ley. Ofrendas y holocaustos según la ley. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 9, el Señor, a través del apóstol Pablo, hace toda una aclaración. Y mira tú esta explicación que da Pablo. Dice Hebreos 9, del 1 al 11. Y esto es como un resumen que da Pablo de lo que yo he explicado. Dice, ahora bien, aún el primer pacto, y ojo, aquí está utilizando primer pacto. Ustedes saben que la Biblia habla del primer pacto y del nuevo pacto. Ahorita vamos a ver qué es eso, según la Biblia. Porque yo tengo un amigo que me dice, Alberto, ustedes guardando el sábado, todavía están bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, ya somos libres de esa ley. Ustedes todavía están en el viejo pacto, yo estoy en el nuevo pacto, me decía él. Yo le decía, ¿cuál es el primer pacto? Me decía, la ley. ¿Y cuál es el nuevo pacto? La gracia. Yo le dije, muéstramelo con un versículo. Todavía lo estoy esperando. Todavía no me ha traído el versículo que dice que el viejo pacto es la ley y que el nuevo pacto es la gracia. Pero ahorita vamos a ver qué dice la Biblia, qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto. Comenzamos en Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pregunto, en ese diagrama que ven ahí, ¿dónde ustedes pondrían el primer pacto? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Según lo que acabo de leer. ¿Ah? Antes, porque dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto
y un santuario terrenal. ¿Qué significa el santuario terrenal? Matar corderos, celebrar la Pascua, panes sin levadura, todo ese sistema simbólico. Y dice que eso era ¿qué? El primer pacto. Eso era el primer pacto. Es lo que está diciendo, lo leo de nuevo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada lugar santo, en el cual estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Orón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas ahora no se puede hablar en detalle. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Ahorita no vamos a estudiar el santuario en detalle, pero es la que he hecho una descripción general, ¿verdad? Entonces ahora viene la explicación. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia a todo el pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto. O sea que toda esta etapa es un símbolo, y el Espíritu Santo lo que está es tratando de que nosotros entendamos el plan de salvación a través de esos símbolos. Entonces por eso dice el 9, dando el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Es qué? Símbolo. Lo está diciendo la Biblia, no es una interpretación del predicador. No, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones. Es decir, ¿ustedes recuerdan algún versículo que hable de la Biblia? Nadie os juzgue en comida y bebidas. Entonces, Gálatas, entonces dice, o sea que ya puedo tomar cerveza y tomarme mis traguitos de vez en cuando. Lo que es pecado es emborracharse. Y puedo comer cerdo, porque la Biblia dice, nadie os juzgue en comida o bebida. No, no, no. La Biblia tiene un contexto de qué viene hablando. Y aquí en Hebreos dice que todo eso consiste, ¿qué? Ya que todo eso consiste en comidas y bebidas y diversas abluciones, ¿verdad? Y hasta el tiempo de reemplazar estas cosas. Y el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, o sea, de la cruz para acá, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo del desierto medía 10 codos por 30 codos. De esos 30 codos estaba dividido el lugar santo y lugar santísimo. 20 codos por 10, lugar santo. Y 10 por 10, el lugar santísimo. Y en las paredes, ángeles, 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 ángeles. En el arca, querubines. En la cortina, querubines. Pero eso representa, ¿qué? Es el santuario celestial. Ahora, ¿qué tan amplio es el que está allá arriba? Cabe toda la hueste angélica. Así que, ¿qué tan amplio es? Por eso cuando Juan lo llevan en visión en el Apocalipsis y vio un trono y en el trono uno sentado y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Cómo? O sea, Juan mira y mira para aquel lado y ve el horizonte y mira para el otro lado y ve el horizonte. Y Juan, lo más grande que él conoce en la tierra, que no le ve el final, es el mar. ¿Y por qué eso era tan grande para Juan?
porque ahí se congrega toda la hueste angélica ante el Padre. Así que ¿qué tan grande es? Entonces Pablo dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano. No crean que el santuario del cielo es 10 por 20, no, es toda la sala de audiencia del trono, ¿verdad? Ahora miren esto. En esta descripción que acaba de hacer él, habla de el primer pacto. Entonces, ¿qué será el nuevo pacto? Si el primer pacto era la etapa de símbolos, ¿qué será el nuevo pacto? Vamos a ver los versículos que muestren que eso es así. Que antes de la cruz, todo, mientras todo era simbólico, ese es el primer pacto. Los planos, la construcción de la realidad, el plan de salvación ya ejecutado por el verdadero Cordero, el verdadero sumo sacerdote, en el verdadero santuario celestial, que es el mismo cielo, ese es el nuevo pacto. Y nosotros estamos viviendo en el primero o en el nuevo. En el nuevo pacto. Entonces, mira, vamos a ver si eso está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que es el primer pacto? Vámonos al libro de Deuteronomio 4:13. Deuteronomios 4:13. La Biblia nos va a decir qué es el primer pacto. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual nos mandó poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Según eso, ¿qué es el primer pacto? Ahí está. Miren en donde dice primer pacto, ¿qué es? Ahí lo dice. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Entonces, según la Biblia, ¿qué es el primer pacto? Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Vamos ahora a preguntarle a la Biblia, ¿qué es el nuevo pacto? A ver si dice, es que el nuevo pacto es la gracia y ya la ley no va más, abolida. Solo gracia. Eso creen muchas personas que no han leído bien la Escritura. Vamos a ver qué es, según la Biblia, el nuevo pacto. Ya miren qué es el primer pacto. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Ahora vamos a Hebreos 8:10. Hebreos 8:10, ahí habla de el nuevo pacto. Y si usted encuentra otro versículo en la Biblia que hable de que hay otra cosa que es el nuevo pacto, me avisa. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? Los de la cruz, los que parten la historia en 2. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué es? Pondré mis leyes. ¿Dónde? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos, Nuevo Testamento. Escrito varias décadas después de la ascensión de Jesús. ¿Qué está diciendo ahí que es el nuevo pacto? Y este es el nuevo pacto que yo haré con ellos. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué notan ustedes que en el primer pacto con el nuevo pacto? Primer pacto, y él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Nuevo pacto, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Resumen, primer pacto, los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Nuevo pacto, los 10 mandamientos escritos por Dios, pero esta vez ¿dónde? ¿Qué es lo que cambia entre el primer pacto y el nuevo pacto? Los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Escritos por Dios, escritos por Dios. Acá en tablas de piedra, acá en tu mente, en tu corazón. ¿Qué es lo que cambia de uno al otro? El lugar donde los quiere escribir. Ahora nota una cosa. Mira, ahí está donde él quiere poner. Es aquí donde él quiere poner tu ley. Ahora, nota una cosa.
que el nuevo pacto es la etapa de la realidad y el primer pacto es la etapa de símbolos. O sea, que en el primer pacto Dios estaba, al poner su ley en tablas de piedra escritas con su propio dedo, lo que él estaba dando era un símbolo. ¿Usted cree que a Dios le interesa su ley en una piedra? ¿Para qué? ¿Qué será lo que Dios nos quería simbolizar en el primer pacto al escribir su ley, sus mandamientos en tablas de piedra? ¿Qué es lo que Él nos quería simbolizar para en el nuevo pacto convertirlo en una realidad? ¿Qué era lo que Él nos quería simbolizar? ¿Qué? ¿Ah? Lo que se escribe en una piedra, ¿qué pasa? No se borra nunca. En mi país, cuando nosotros fundimos andenes, siempre ponemos las señales, no pisar, cemento fresco. Pero nunca falta el gracioso que agarra un palito, hace un corazón, Roberto y Rosita, y la flecha. Forever. Y cuando ese cemento se vuelve piedra, ¿cuándo se borra ese corazón? Y resulta que 6 meses ya Roberto no anda con Rosita. Ahora Roberto anda con María y le dice, mi amor, forever. Y va caminando y se acuerda que el corazón está allá adelante. Y dice, no, por ahí no, vámonos por esta calle, a mí esa calle no me gusta. Porque lo que se escribe en la piedra, ¿qué? No se borra. Ahora, cuando Dios escribió su ley en tablas de piedra, Él lo que está es simbolizando que en la realidad Él quiere poner su ley, ¿es dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. O sea, etapa simbólica, el primer pacto. Nuevo pacto, la realidad. Vamos a ver si ese es el único versículo o hay otro. Vamos a leer Mateo 26, del 26 al 28. Jesús está haciendo la Santa Cena con los 12 apóstoles en el aposento alto la noche antes de su crucifixión. Mateo 26, 26 al 28. Dice, y mientras comían, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús tiene la copa en la mano, ¿qué le dice a los apóstoles? Esto es mi sangre, no la del animalito, no el corderito, es la mía, porque mi sangre es del nuevo pacto. La del animalito, ¿de cuál pacto era? Del primer pacto, porque el primer pacto es toda la etapa simbólica de los sacrificios y ofrendas del tabernáculo. Etapa real, mi sangre del nuevo pacto. Y ahí está diciendo Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto es la etapa de la realidad. Ya no estamos para tener la ley ahí decorando la puerta de la iglesia, en tablas de piedra escritas. No, Dios quiere sus leyes en tu corazón, en tu mente. Él les había dicho en la etapa de símbolos que se tenían que circuncidar el prepucio. Todos los varones al 8º día de nacido tenían que cortar el prepucio. Pero en la realidad, esa era la parte simbólica. La realidad del nuevo pacto es que lo que Dios quiere que circuncidemos es ¿qué? Entonces eso está en Deuteronomio. Y desde el principio Él se los había dicho. En Deuteronomio 10:16. Circuncidaos vuestro corazón. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, mis queridos hermanos, según esto, estamos viviendo en el momento de la cruz. Ya todo esto que se enseñaba simbólicamente, ya no era necesario los símbolos. Él comienza a ejecutar y lo ejecuta a partir de su propia muerte. ¿Cuál era el primer mueble del santuario? ¿Cuál era la primera fiesta de las 7 fiestas del santuario? La Pascua. Todo arrancaba con la muerte del Cordero. Entonces, Cristo muere en la cruz. Ya no se necesita más ese tabernáculo.
porque Él está inaugurando el nuevo. Él ya está muriendo el verdadero Cordero en el verdadero altar de holocausto, que era el monte Calvario, la cruz. Y luego nosotros nos tenemos que bautizar y comenzar a vivir la etapa de la realidad. Cuando el Cordero moría, 14 del mes primero, al día siguiente, el día 15, eran los panes sin levadura. 7 días comerían panes sin levadura. El número 7 en la Biblia significa perfección o totalidad. Ahora bien, la levadura en la Biblia dice qué significa, que es malicia, maldad, pecado. Y ahí por allá en Corintios dice que ustedes deben ser panes sin levadura, sin malicia, sin maldad. Entonces, cuando el Cordero moría el día 14 del mes primero, al día siguiente, panes sin levadura ya. O sea, mi sangre derramada los limpia de todo pecado. Panes sin levadura. Y Pablo dice en Corintios, para que seáis levadura nueva. Para que seáis levadura nueva, sin levadura. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a leerla. Eso está en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y esa parte el pueblo de Israel no la entendió y todavía no la ha entendido. Por eso se siguen allá con el cuento del templo y esas cosas. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios 5, del 6 al 8. Y mira que aquí Pablo está explicando la etapa de la realidad de la Pascua y los panes sin levadura. Ya diciéndole, señores, ya estamos viviendo la realidad, no tienen que hacer aquello. Primera de Corintios 5, 6 al 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Usted se imagina un cristiano jactancioso? No, como que no concuerda. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Desechad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Está hablándole a la gente. Está diciendo, tú debes ser nueva masa. ¿Qué parte de la fiesta era la masa? Los panes. Entonces, ¿quiénes son los panes? Nosotros. Dice, desechad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Porque desechad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que dejen los huevitos quietos. Sí, se ven lindos de adorno, pero esa no es la Pascua. Satanás está tratando de reemplazar las cosas de Dios por costumbres humanas, tradiciones. Vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. O sea, la etapa de la Pascua ya se cumplió, ya pasó. Estamos en el día de la expiación. Son 7 fiestas. Esto lo vamos a ver entre mañana y pasado. Estamos en la número 6. De las 7 estamos en la 6. ¿Qué falta? Y mañana van a ver que la número 6 tiene 5 versículos y estamos en el 4. Así que de 7 fiestas estamos en la 6 y la 6 tiene 5 versículos y vamos por el 4. ¿Qué falta? Por eso yo dejo mi familia y vengo a predicar, porque tengo la plena certeza que la venida del Señor está aquí nomás. Somos la generación que va a ver la venida del Señor. Entonces, está hablando de la Pascua y luego dice allí, así que versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué es la levadura? Pecado. ¿Y qué es los panes? Nosotros. Entonces, el Cordero muere el día 14. Al día siguiente, panes sin levadura, personas sin pecado. Ya nos limpió. Y 7 significa totalmente limpios. Ahora hay que mantenernos limpios. Hay que mantenernos limpios porque Él ya hizo el trabajo. Ahora mire una cosa. ¿Qué pasó? Resulta que en medio de todas estas fiestas habían unos días. Habían unos días que tenían que ver con esta ley. Aquí redujimos esto. Aquí está la primera, aquí está la segunda, aquí está la tercera, aquí está la cuarta y aquí está el esquema. Pero vamos a explicar ahora, solamente poner un ejemplo. Vámonos al libro de Levíticos, capítulo 23, y solo voy a leer 2. Y miren ustedes cómo funcionaba este calendario. En la etapa simbólica,
la etapa de que tal día tenían que hacer esto, tal día tenían que comer hierbas amargas, panes sin levadura, y que tal día tenían que traer la primicia, y que el grano, y que los tabernáculos, o sea, toda esa serie de cosas de la etapa simbólica. Entonces, Levítico 23, vamos a leer del 4 en adelante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, Pascua es de Jehová. Entonces tenemos un calendario cualquiera, y nota que la fiesta de la Pascua no estaba ubicada en un día de la semana en específico. Era día 14 del mes primero, caiga el día que caiga. Es como si tu cumpleaños fuera el 14 de enero. El calendario hebreo no coincide con el de nosotros. Pero voy a poner el ejemplo. Imagínate que tu cumpleaños sea el día 14 del mes primero. O sea, tu cumpleaños el 14 de enero. ¿Qué pasa? Que en el año pasado te cayó martes. Y este año te cae miércoles, y el otro te cae jueves, y el otro te cae domingo. Y va variando en el transcurso que los años van pasando. Entonces así pasaba con la Pascua. 14 del mes primero. Unos años caía martes, otros años caía jueves. Entonces ponemos aquí un ejemplo. Que el 14 del mes primero, ahí lo tenemos. Ahora note una cosa: primer día de la semana, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto día. Y este día está en rojo, porque es el Shabbat. El Shabbat. Entonces note una cosa: que el día 14 del mes primero, en ese año caía un martes. El año que Jesús murió en la cruz, el 14 del mes primero, cayó viernes. Pero yo, para no confundirnos, porque esa es otra explicación, el gran sábado, Shabbat, Shabbatón, cuando se juntaban, lo que nosotros llamamos puente festivo, pero no. Así que ahí tenemos ese día 14, ese día Pascua de Jehová, ese día moría el Cordero, cargando los bolígrafos de todos nosotros. Poníamos el bolígrafo, el Señor quita mis pecados, y el Cordero moría, 14 del mes primero. Entonces ahí lo tenemos, ahí está el día 14 del mes primero, señalado. Mira el siguiente versículo. El 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, Jehová. ¿Ah? Entonces, a partir del día 15, que tenemos aquí, venían 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 días panes sin levadura. No podían comer nada con levadura esos 7 días. Y luego dice más abajo, el primer día, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y cuando el pueblo de Israel le decía ningún trabajo, significaba reposo. Y reposo en hebreo se dice Shabbat. Shabbat significa reposo, de ahí viene la palabra sábado. Entonces, ¿qué pasaba? Que este día, que era un día que era día de trabajo, porque se trabajaba 6 días trabajara y el séptimo descansará, pero cuando caían los panes sin levadura, ese día 15, cayera el día que cayera, se convertía en un día en rojito. Ahora estaba en rojo. Y ese era un día de reposo. Ningún trabajo de siervo haréis. Y luego dice, y 7 días comeréis panes sin levadura. Y el séptimo día, también ningún trabajo de siervo haréis, santa convocación. O sea que el día 15 y el día 21 se convertían en días en rojito. Entonces el pueblo de Israel tenía día de reposo, este de aquí, la séptima columna, pero también por el santuario tenía estos dos que le caían en semana. ¿Y quién lo ordenaba? El tabernáculo. Entonces tenían 2 clases de Shabbat. 2 clases de Shabbat. Ahora no tengo una cosa, vamos a ver la diferencia. Este Shabbat que está en amarillito es el séptimo día. Aquí tenemos la ley de Dios, la ley de la herencia del pecado, la Torah y la ley ceremonial. Este sábado, dígame cuál ley lo ordenaba guardar. ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La primera. Entonces le damos clic y ahí lo tenemos. Este sábado era el 4.º mandamiento que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, porque en 6 días creó Dios los cielos, la tierra. O sea, conmemoración de la creación desde el mismo Génesis. Génesis 2 del 1 al 3. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Y Jehová Dios bendijo el sábado, lo bendijo y lo santificó y lo reposó. O sea, eso viene desde Adán. Este sábado pertenece a esta ley, la ley de Dios.
los 10 mandamientos. Pero también había otro sábado. ¿Cuál era? Estos que están en verde. Estos dos, que eran el primer día y el séptimo día de los panes sin levadura, ¿cuál ley lo mandaba a guardar? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La tercera, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O la cuarta, que es la parte que está dentro de la Torá, pero que se refiere específicamente a los rituales del tabernáculo. Sería entonces la cuarta. Entonces nota que esta ley también tenía sábados, pero eran los símbolos, y lo ordenaba esta. Ahora yo quiero hacer una preguntita. Todos estos símbolos del primer pacto eran ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera en la cruz. Una vez que Cristo muere en la cruz, se necesita matar corderos, seguir comiendo hierbas amargas, panes sin levadura. ¿Se necesitarían guardar todos esos rituales, sí o no? Ya no. Entonces todo eso queda abolido. Ya no se necesita. Por eso Jesús dijo, el templo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no esté arriba, esto se va a caer. No me interesa, porque me interesa el de allá. Allá es donde voy a hacer la salvación, delante de mi propio Padre, con los ángeles verdaderos. Esto aquí era mientras ustedes entendían. Ahora mire una cosa, si estos símbolos ya no se necesitan, esta ley, ¿se necesitaban seguirla guardando ellos? La ley ceremonial y todas esas cosas, no. Entonces ya no hay que guardar esa ley. Esta es la ley que Jesús abolió en la cruz. Y si esta ley ya no está más, ¿estos sábados hay que guardarlos, sí o no? ¿Ah? No, ya no se necesitan porque esa ley ya no va más. Entonces esos 2 sábados quedan abolidos. ¿Qué pasaba? Que cuando Cristo muere en la cruz, el evangelio comienza a salir fuera de las fronteras de Israel. Jesús dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces comienzan a llegar griegos, Colosa, Filipos, Tesalónica, Corinto, Galacia, gente llegando a la iglesia bautizándose. Llega un etíope, yo soy de la iglesia. No, usted es un etíope. No, a mí me bautizó Felipe. Ah, sí, Felipe. Cornelio con toda su familia, romanos, entran a la iglesia. ¿Y qué le dicen a ellos? Que solo acepten a Cristo como Salvador y guarden los mandamientos y son de la iglesia. Pero en la iglesia también se convirtieron gente de origen judío, hebreos, que desde chiquitico les había enseñado la ley, mate cordero, hierbas amargas, panes sin levadura, Pascua. Oh. Y de la noche a la mañana decirle, eso ya no va más. ¿Usted cree que ellos entendieron? Entonces esos judíos que se bautizaron, de origen hebreo, del pueblo de Dios inicialmente, ellos creen en Jesús, aceptan al Salvador, se bautizan en el nombre de Jesús, sí, Él es el Hijo de Dios. Pero el día de la Pascua estaban allá matando corderos. Porque ellos no habían entendido que eso ya no iba más. El problema fue cuando en la iglesia apostólica comienza a crecer y comienzan a llegar los de afuera. Entonces un hermano de Colosas, sentado en la banca de la iglesia, y al lado se sienta el hermano judío y le dice, oiga hermano, mañana es Shabbat, ¿yo? Cuidadito, va a abrir la panadería porque lo acuso en la junta de iglesia y lo borran. Y tiene que comer hierbas amargas y panes sin levadura. Y el hermano de Colosas dice, ¿de qué me está hablando usted? ¿Cuál sábado mañana? Mañana es jueves. No, señor, mañana es Shabbat. Y voy a estar pendiente de su panadería. Como la abra, lo acuso en la iglesia que violó el Shabbat. Y tiene que comer esto y esto. Y el hermano de Colosas decía, ¿de qué me está hablando este? Entonces el hermano de Colosas, asustado, llama a Pablo al celular. Pablo, imagínate que en la iglesia me van a acusar y que yo violé el Shabbat. Y tú violaste el Shabbat, abriste la panadería el sábado. No, Pablo, yo no la abro los sábados. Era jueves. Y un hermano me dijo que me iba a acusar en la junta de iglesia porque yo estaba violando el sábado. Pero era jueves. Ajá. ¿Y qué más te dijo? No, y que tenía que comer unas cosas raras ahí que yo no entiendo. Entonces Pablo dice, ya entendí. No te preocupes, hermano colosense, tranquilo. Yo me encargo de esto. Entonces Pablo le escribe a los colosenses, dice, señores colosenses, tranquilos. Nadie os juzgue en comidas y bebida. O sea, no le está hablando de coma cerdo y beba cerveza. Le está diciendo, no te preocupes por el cordero asado y la hierba, ni pan. No te preocupes. Nadie os juzgue en comidas o bebidas, lunas nuevas, días de fiestas, ni sábados. Pero se refería a los sábados verdes o a los sábados amarillos. ¿A los verdes? Ahora bien, ya le aclaró a los colosenses quiénes seguían confundidos. Los hebreos. Le escribe Pablo a los hebreos y bien largo.
una de las epístolas más largas que Pablo tuvo que escribir fue al propio pueblo de Israel, porque andaban requete confundidos. Querían obligar a los nuevos creyentes a que se sometieran a todas aquellas leyes, pero ceremonial. Y Pablo habla de la ley y todas esas cosas, y la gente de hoy lee eso y dice que cree que son los 10 mandamientos. Y por eso nuestros hermanos protestantes, muy bien intencionados, muy sinceros, pero como no saben toda esta explicación que yo doy desde ayer y hoy, y que no es mía, sino que está en la Biblia, ellos dicen, ay, los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque los judíos creían que si no mataban el cordero no se salvaban. Dicen, no, ya no tienes que matar cordero. El cordero de la cruz, él te salva. Y no tienes que hacer nada ni pagarle nada, es por gracia. Entonces, no lo voy a leer aquí por razones de tiempo, pero investiguen en sus casas y lean Hechos 15 del 1 al 29. Hechos 15 del 1 al 29 y Hechos 17, 21, y Hechos 21 del 17 al 28, repito. Hechos 15 del 1 al 29, Hechos 15, 1 al 29 y Hechos 21, 17 al 28. En esos dos pasajes, Pablo se enfrenta a la junta de iglesia de la iglesia apostólica. Tiene que ir a Jerusalén y dicen, Pablo, nos han llegado cuentos tuyos que tú andas enseñando por allá a los nuevos cristianos que apostaten de Moisés y que no guarden la ley. Se está refiriendo a la ley ceremonial. Van a venir los judíos y van a hacer un culto. ¿Por qué no te rasuras la cabeza? Aquí hay unas personas que están pagando un voto. Únete a ellos y que ellos vean que tú guardas la ley. O sea, tenía que hacer un ritual para que lo vieran. Él guarda la ley. Entonces Pablo lo hizo como para que vieran que él guardaba los rituales. Y cuando él estaba para cumplirse el voto, llegaron unos y miren, este es el que anda enseñando por allá, que no guarden la ley y que apostaten de Moisés, y hasta ha metido griegos en el templo. Pero no se está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ceremonia. ¿Listo? Último pasaje. Hay un texto que es un poquito controversial y la explicación ya yo creo que la podemos entender. Eso está en Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14 y terminamos. Colosenses 2, 13 y 14. Antes de irnos a Colosenses 2, 13 y 14. ¿Cuál es la ley que es una maldición para nosotros? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La segunda. Esa Cristo la clavó en la cruz. Ahí está. Y ayer vimos cómo. ¿Se acuerdan de las botas de caucho? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, solo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos vencer nuestra tendencia pecaminosa. Segundo, ¿cuál es la ley que Jesús abolió en la cruz? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La cuarta es esta que está aquí. Ahora bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio ¿están abolidos? No. Sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Esa ley, la Torá, o lo que los judíos llamaban la ley de Moisés, eso está ahí. Es la Biblia. Y los 10 mandamientos continúan. Esas dos no. Separados de mí nada podéis hacer. Y aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona que se bautiza, le borran los pecados y además le dan el don del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones que van a venir después del bautismo. Ahora sí el texto. Colosenses 2, 13 y 14. Ahora yo quiero, mire todos los textos que hemos leído y en todo figura ¿cuál palabra? La ley. Ahora yo voy a leer este y dígame dónde aparece la palabra ley. Dice, y 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Palabra ley por ahí. ¿Decreto? ¿Decreto? ¿Un decreto es una ley? Pregúntenle a un abogado. ¿Ah? O sea,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Si esa fuera la ley de Dios, ¿será que es contra nosotros y es contraria a nosotros la ley de Dios? La Biblia le llama la ley de la libertad. ¿De qué viene hablando Pablo ahí? Nota que no ha mencionado la palabra ley por ningún lado. Dijo, anulando el acta de los decretos. ¿En alguna versión dice los ritos? ¿En su Biblia dice los ritos? Wow. Esa debe ser una versión moderna de la Biblia, ¿no? Pero mira, anulando el acta de los decretos. Acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo por aquí. ¿Tu nombre, hermano, su nombre es? William. Bueno, William, imaginémonos que William viene para la iglesia en su automóvil. Voy a llegar tarde a la iglesia. Oh, Dios mío, voy tarde. Y me toca una parte en la plataforma. Y la luz roja. Alcanzo a pasar. Y pasa y se atraviesa una camioneta 2016, ya bueno, 2015. Y ¡pum! La chocó y la volcó. ¡Wow! Accidente. Los testigos. Él cruzó en rojo. Yo lo vi con estos ojos. Entonces, ¿cuánto cuesta la multa por pasar en rojo? ¿Oh? ¿Cuánto? $250, ¿viste? Porque sabe. No piensen mal. Ella es una persona informada. No piensen mal. Gracias. Entonces, la multa por pasar en rojo, $250. Los daños del otro automóvil. Por ahí, no sé, $12,000, $15,000. Bien dañada que quedó. Y él no tiene seguro. No tiene seguro. Tiene que pagar, no tengo dinero, para la cárcel. Mete a la cárcel, $15,000 más 250, $15,250 de multa, pero no tiene, no hay seguro, para la cárcel. Y está allá atrás las rejas, cuando de pronto le dice un guardia, le dice, señor William, venga, puede salir, está libre. Y él, ¿libre? Sí, no se preocupe que allá están pagando la deuda, la cuenta. Oh, el pastor Rojas hizo una colecta para ayudarme y sacarme de aquí. Y cuando él viene hacia afuera a la oficina, el que está pagando es Jesús. Jesús está pagando $15,250. Pagando, le entregan todo pagado. Ya no debe nada, paz y salvo, libre. Entonces Jesús sale y dice, mira, ya pagué todo, no debes nada, estás libre. Gracias, Señor, yo no tenía cómo. Ok, mira, William, para que no vuelva a ocurrir esto, te amo tanto que yo voy a quitar todos los semáforos de Melbourne para que no te vuelva a ocurrir esto. ¿Sí? Si Jesús quitara todos los semáforos de Melbourne, ¿qué está quitando? La ley. ¿Esa es la solución? No. Él quitó el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es la sentencia, no la ley. Él lo que quitó fue la sentencia, porque un acta de decretos es lo que el juez determina por haber violado la ley. Por tanto, decreto, y da el martillazo. Que la sentencia es esto. Acta de decretos que había contra nosotros. No es la ley, es la sentencia. Jesús pagó la cuenta de él y quitó el acta de decretos que decía que él tenía que pagar eso. Él la pagó, la quitó de en medio, él la clava en la cruz, él pagó la cuenta por nosotros. Amén. Y noten que en ese pasaje no está la palabra ley por ningún lado. Entonces, algunos dicen, el acta de decreto es la ley, la clavó en la cruz. Estás cambiando las palabras de la Biblia. ¿Está bien? Ahora sugiero, así como la hermana nos acaba de leer, esa versión que dice que eran los rituales. Los rituales eran decretos que nos eran contrarios. Antes el Cordero nos está haciendo un favor. Era contrario, era para el Cordero que era el que se moría. Entonces no se refiere allí a los rituales del santuario, no.
es el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Qué era lo que había contra nosotros? Que la paga del pecado es la muerte. Y Él la pagó por nosotros. Él no pagó $15,250. Él pagó con su vida por nuestra vida. Amén. Entonces tenemos allí ya el tema de la ley bien claro. Esta presentación queda allí en la computadora. El que quiera puede tomar algo en que grabarla para que la tengas en casa y la uses para explicarle a otras personas. Amén. Eso es para ustedes. Que Dios les bendiga y que ojalá hoy tomemos la decisión de que la ley de Dios le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Si esa ley se hubiera podido quitar para salvarnos a nosotros, ¿qué objeto tenía que morir en la cruz? ¿Cuánto le queremos pedir a Dios? Esa palomita, el Espíritu Santo. Ayer vimos que eran las botas de caucho. Amén. ¿Cuánto le queremos pedir a Dios? Señor, dame tu Espíritu Santo para que yo pueda tener el poder, como lo dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Él puede vencer en tu nombre. Amén. ¿Les gustaría hacer esa oración en estos momentos? Entonces vamos a colocarnos de pie para tener la palabra. Hoy tú nos has mostrado en tu palabra que el lenguaje de la Biblia es claro, pero necesitamos conocer los contextos en los cuales tú explicaste esto. Bendice a tu iglesia que hoy ha escuchado tu palabra y que con el poder de tu Santo Espíritu podamos ser vencedores en tu nombre. Que como Sadrach, Mesach y Abednego nos rehusemos a claudicar ante la tentación o la amenaza para violar tu santa ley. Tú sabes que tu palabra dice que Satanás se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso hoy sabemos, Señor, que somos ese pueblo que tú has escogido para dar la luz a todos aquellos que aún no la conocen, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Estos corazones que están hoy aquí están abiertos, implorándote, Señor, que llenes nuestras vidas con tu presencia y nos deje el poder, y que tú seas quien luches nuestras batallas y tú puedas vencer nuestras tentaciones. Gracias por escucharnos y ahora, oh Señor, llévanos con bien a casa. Que tengamos un descanso feliz y mañana bendiciones para todos en sus actividades. En Jesús nuestro Salvador lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Les esperamos mañana a 7 de la noche. 7:30, ¿verdad? Si alguna persona está interesado en estas series de videos, ahí está, pues Alicia tiene la cajita, pueden anotarse si quieren apartarlos, ¿verdad? Ella les dará los detalles.